¿Y si tu vida ya estuviera escrita antes de que tuvieras la oportunidad de elegir? Si el destino te diera solo una salida, ¿tendrías el valor de arriesgarlo todo por una nueva vida? Soy Lucy, y esta es mi historia. Una historia de elección, sacrificio, y un amor que desafía todo lo que me enseñaron a creer. En mi lugar, ¿qué harías tú? ¿Huirías en busca de libertad o aceptarías tu destino? Cuéntamelo en los comentarios. El gran salón de la mansión estaba iluminado por imponentes candelabros, proyectando sombras danzantes en las paredes decoradas con retratos de generaciones pasadas. Lucy estaba sentada en un sillón de madera ornamentada, con las manos descansando en su regazo, apretando nerviosamente un pañuelo de encaje. A su alrededor, susurros de euforia llenaban el ambiente. Su madre, elegante con un vestido de seda azul, sonreía radiantemente mientras el conde Joseph proponía un brindis por la futura unión. Joseph, un hombre robusto de cabello gris peinado con esmero y ropa que exudaba riqueza, hablaba con firmeza y orgullo. Esta alianza será de gran beneficio para todos, un símbolo de tradición y honor. Levantó una copa de vino, mientras los pocos invitados presentes aplaudían. Lucy, sin embargo, mantenía la sonrisa solo en su rostro. Por dentro, se sentía como una prisionera. Aprovechando un momento de distracción después del brindis, se retiró del salón. Sus pasos resonaron en los pasillos de piedra mientras se dirigía a los establos. Fue allí, entre el aroma del heno y la compañía de los caballos, donde encontraba paz. Samuel estaba arrodillado junto a uno de los caballos, cuidando delicadamente de sus cascos. Se levantó al ver que Lucy se acercaba, limpiándose las manos en su camisa. «Señorita Lucy», dijo con una sonrisa gentil, «¿se encuentra bien?». Lucy vaciló antes de responder, su voz baja. «Necesito respirar un poco. Todo esto es demasiado». Percibiendo la tensión en su rostro, Samuel sugirió un paseo a caballo. Sin pensarlo mucho, ella aceptó. Montaron los caballos y cabalgaron por los campos dorados, el viento trayendo un alivio momentáneo. Por primera vez en días, Lucy sintió que su pecho se aligeraba. Sin embargo, al regresar y ver el anillo de compromiso reluciendo bajo la luz de su habitación, aquel peso volvió a dominarla. Los primeros rayos de sol iluminaban los campos que rodeaban la finca mientras Lucy se dirigía nuevamente a los establos. La noche había sido inquieta, su mente llena de pensamientos turbulentos sobre el inminente matrimonio. La granja, que antes había sido su refugio, ahora parecía un lugar de confinamiento. Samuel estaba ajustando las riendas de uno de los caballos cuando la vio acercarse. Notó el cansancio en su rostro, y sin esperar a que hablara, le ofreció una leve sonrisa. Un paseo por los campos podría ayudar. El aire fresco hace maravillas. Lucy vaciló por un momento. La idea parecía tentadora, un alivio temporal para su alma inquieta. «Prepara a Dachis», dijo, mencionando a su yegua favorita. Minutos después, los dos cabalgaban por los vastos campos que rodeaban la propiedad. El sonido de los cascos se mezclaba con el canto de los pájaros y el susurro del viento. Lucy se inclinó ligeramente hacia adelante, dejando que el viento despeinara su cabello y se llevara, aunque fuera por un instante, el peso que cargaba. Samuel, cabalgando junto a ella, la miraba de vez en cuando sin decir mucho. Parecía entender que ese momento de paz era demasiado valioso para interrumpirlo con palabras. Pero su presencia era reconfortante, sólida como el propio suelo que cruzaban. Se detuvieron junto a un arroyo, donde las aguas cristalinas reflejaban la luz dorada del sol. Lucy desmontó y se sentó junto a la orilla, observando su reflejo en el agua.
Es curioso, comenzó ella, con la voz casi en un susurro. Como todo parece tan bello aquí afuera, mientras dentro de mí todo está confuso. Samuel se acercó y se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. No siempre podemos controlar lo que la vida nos impone, dijo con sencillez. Pero, a veces, la libertad está en las pequeñas elecciones que hacemos. Las palabras quedaron en el aire, y Lucy sintió algo nuevo, un poco de esperanza. Mientras regresaban a la finca, se dio cuenta de que el paseo había sido más que una distracción. Había sido un recordatorio de que, de alguna manera, todavía tenía algo a lo que aferrarse. Al llegar a la mansión, Lucy divisó a lo lejos al conde Joseph caminando hacia los campos, acompañado por un grupo de hombres bien vestidos. Por un instante, sus ojos se cruzaron, y la expresión de Joseph llevaba algo que la hizo estremecer: desconfianza. Lucy se dio cuenta de que esos momentos de libertad podrían ser más difíciles de alcanzar en el futuro. La noche había caído sobre la finca, trayendo consigo un silencio que solo era interrumpido por el sonido distante de los grillos y el balanceo de los árboles con el viento. Lucy, acostada en su cama, miraba el techo adornado con antiguos ornamentos. El peso de su destino parecía volverse más pesado con cada día que pasaba, asfixiándola lentamente. La débil luz de una vela iluminaba la habitación, proyectando sombras vacilantes que danzaban en las paredes. Con un suspiro profundo, decidió salir de su habitación. Necesitaba escapar, aunque fuera solo por un instante. Mientras cruzaba los pasillos vacíos, Lucy sintió su corazón latir más rápido. Sabía exactamente a dónde quería ir: a los establos. Los caballos siempre le habían traído consuelo, y la presencia de Samuel era algo que aún no comprendía del todo, pero que la hacía sentirse viva. Cuando llegó, encontró a Samuel apoyado en uno de los establos, limpiando los arneses con movimientos precisos. Levantó la mirada al notar su llegada, sorprendido. «Señorita Lucy, no es tarde para que esté aquí». Su voz era baja, con un tono preocupado pero acogedor. Lucy se encogió de hombros, tratando de ocultar la inquietud que la había llevado allí. No podía dormir. Sus ojos recorrían el familiar establo, pero era difícil ignorar cómo Samuel siempre parecía estar en armonía con ese espacio, como si fuera parte de él. Por unos momentos, hablaron sobre los caballos, sobre el día en la finca. Entonces, algo cambió. Lucy, incapaz de contener más sus emociones, se abrió de una manera inesperada. «¿Sabes, Samuel?», comenzó, su voz temblorosa, «me siento atrapada. Este matrimonio, esta vida, no parece mía. Es como si todo estuviera decidido sin que tuviera voz». Samuel dejó los arneses a un lado y se acercó con cautela. «A veces, sentimos que el mundo controla nuestras elecciones», dijo, con sinceridad en cada palabra. «Pero dentro de nosotros, siempre hay una parte que nadie puede tocar. Una llama que solo nosotros podemos proteger». Sus palabras encontraron un lugar profundo dentro de Lucy. Ella lo miró, sus ojos reflejando tanto tristeza como gratitud. «¿Y cuál es tu llama, Samuel? ¿Qué te mantiene aquí, en esta finca, atado como yo?» Él vaciló por un momento, como si decidiera si debía compartir sus propios secretos. «Mi familia», respondió finalmente. «Todo lo que hago aquí es por ellos, para darles una oportunidad de algo mejor. No es una prisión, no exactamente, pero hay días en los que también sueño con algo más». Permanecieron en silencio un tiempo,
las palabras no dichas llenando el espacio. Había algo en los ojos de Samuel, una sinceridad cruda, que Lucy nunca había encontrado antes. Ese momento parecía más real que cualquier cosa que hubiera vivido en los últimos meses. En un gesto impulsivo, Samuel tocó la mano de Lucy por un breve instante antes de retroceder, como si hubiera cruzado una línea invisible. Lucy no dijo nada, pero sintió que algo dentro de ella estaba cambiando. Cuando volvió a su habitación, se dio cuenta de que no podía sacar esa conversación de su mente. Por primera vez, se preguntó si tendría el valor de desafiar su destino. La tarde comenzaba a transformarse en un crepúsculo dorado, y las nubes en el horizonte prometían una lluvia inminente. Lucy, ansiosa por escapar una vez más de la opresiva atmósfera de la mansión, llamó a Samuel en los establos. Él estaba terminando de preparar los establos para la noche, pero, al escuchar su voz, dejó lo que hacía y se volvió hacia ella. «Necesito salir de aquí, solo por un tiempo», dijo Lucy, con una urgencia que Samuel reconoció de inmediato. No hizo preguntas, simplemente asintió y preparó 2 caballos en silencio. Sin más palabras, cabalgaron juntos, alejándose de la propiedad en dirección a las colinas al límite de la finca. El trayecto transcurrió casi en silencio, ambos absorbiendo el sonido de los cascos de los caballos y el viento que comenzaba a intensificarse. Cuando llegaron a la cima de una colina, un lugar apartado y rodeado de árboles frondosos, Samuel se detuvo y desmontó, ayudando a Lucy a bajar con gentileza. «Va a llover», comentó, mirando al cielo. Antes de que pudieran decidir si regresarían, las primeras gotas comenzaron a caer. En pocos minutos, la lluvia se convirtió en un aguacero, obligándolos a correr hacia una pequeña cabaña abandonada que parecía el refugio perfecto. Dentro de la cabaña, el sonido de la lluvia golpeando el techo de madera parecía resonar en cada rincón. Lucy se sentó en un banco improvisado mientras Samuel revisaba que los caballos estuvieran bien resguardados. Cuando se giró hacia ella, sus ojos se encontraron. Había algo en el silencio que siguió, un peso, una tensión que parecía crecer con cada instante. «Deberías estar feliz con todo lo que tienes», dijo Samuel de repente, rompiendo el silencio. «Pero no lo estás. Eso es lo que me intriga». Lucy rió, un sonido corto y lleno de amargura. «¿Qué tengo? Un futuro impuesto, un esposo que no elegí. Daría todo por cambiar de lugar contigo. Al menos tú tienes tu libertad». «¿Libertad?». Samuel se acercó lentamente. «No entiendes. No elegí estar aquí, pero quizás, aquí contigo, sea el único lugar donde me siento verdadero». Sus palabras tomaron a Lucy por sorpresa, su respiración se hizo más leve. Samuel dio un paso adelante, vaciló por un instante, pero al ver su mirada, supo que la línea ya había sido cruzada. Con cuidado, se inclinó y sus labios se encontraron. El beso fue breve pero intenso, un momento robado que cargaba todas las emociones que habían tratado de ignorar. Cuando se separaron, Lucy sintió su corazón acelerado, tanto por el beso como por el peso de su realidad. Al escuchar un trueno a lo lejos, Lucy se levantó rápidamente, como si despertara de un sueño. «Esto no puede volver a pasar», murmuró, pero su voz fallaba al intentar convencerse. Mientras regresaban a la mansión bajo la lluvia, Lucy sabía que ese momento marcaría el comienzo de algo que ya no podría controlar.
La mañana comenzó silenciosa en la finca, pero había algo inquietante en el aire, como la calma antes de una tormenta. Lucy apenas había dormido después de su paseo bajo la lluvia con Samuel. Mientras terminaba de vestirse, escuchó susurros provenientes del pasillo. Las criadas comentaban algo con fervor, y una de ellas lanzó una mirada rápida en su dirección antes de desaparecer. Lucy sintió un nudo en el estómago. Alguien sabía. El desayuno fue tenso. Joseph ocupaba su lugar en la cabecera de la mesa, su expresión más rígida de lo habitual. Lucy intentó mantener la compostura, pero evitaba sus miradas insistentes. Cuando él se levantó y la llamó para una conversación privada, supo que algo estaba a punto de suceder. En el despacho, las puertas se cerraron, y Joseph miró a Lucy con frialdad. «Así es como tu familia presume de honor», comenzó, su voz baja pero cargada de furia. «He invertido generosamente en esta unión, ¿y así es como me lo pagas? Con traiciones y escándalos». Lucy tragó saliva, pero antes de que pudiera responder, Joseph lanzó sobre la mesa una pulsera que Lucy sabía que era suya. «Encontré esto en los establos», dijo, «y he oído lo suficiente para saber que estás involucrada con ese hombre». «Samuel no ha hecho nada malo», respondió Lucy, su voz finalmente ganando fuerza. «Es un buen hombre, diferente a ti». Joseph dio un paso adelante, su presencia opresiva. «No tienes idea de lo que estás diciendo. ¿Crees que tu buen hombre seguirá aquí cuando termine con él? Puedo arruinar su vida con un chasquido de dedos. Y tú, solo serás otra mujer deshonrada». Lucy sintió la ira crecer dentro de ella, pero también el miedo. Joseph era poderoso, y sabía que cumpliría sus amenazas. Aún así, sus ojos no vacilaron. «No puedes obligarme a amarte», susurró. «Nunca tendrás mi corazón». Más tarde, Lucy fue escoltada de regreso a su habitación y encerrada allí. Miró por la ventana y vio a Samuel a lo lejos, cuidando de los caballos como si nada hubiera pasado. Pero sabía que, a partir de ese momento, sus vidas estaban en peligro. Mientras el sol desaparecía en el horizonte, Lucy tomó una decisión. Escaparía a cualquier costo. Lucy miraba el horizonte junto a Samuel, su corazón dividido entre el miedo y el valor. Las amenazas de Joseph resonaban en su mente, pero sabía que la libertad nunca se alcanzaría sin sacrificios. Con los primeros rayos del amanecer, finalmente tomó su decisión. En la quietud de la noche, los dos prepararon sus caballos en los establos, cada movimiento cargado de urgencia y complicidad. Samuel tomó la mano de Lucy antes de partir. «No importa lo que pase, tú eres mi elección. Hoy, mañana y siempre». Sus palabras fueron como un faro en medio de la oscuridad, disipando cualquier duda que quedara en el corazón de Lucy. Cabalgaron hacia las colinas, dejando atrás la opresión y las miradas vigilantes de la finca. El viento parecía cantar una melodía de liberación mientras los caballos galopaban con determinación. Al cruzar la frontera hacia un pueblo distante, fueron recibidos con un silencio acogedor. Finalmente, podrían empezar de nuevo. Lejos de las presiones de la sociedad y las cadenas del pasado, Lucy y Samuel comenzaron una nueva vida. Él empezó a trabajar como herrero, mientras Lucy, con su pasión por los caballos, se convirtió en entrenadora en una pequeña finca local. Poco a poco, construyeron un hogar donde reinaban el amor, la comprensión y la libertad. Sin embargo, los rumores sobre su pasado llegaron con el tiempo al pueblo. Un día, mientras caminaban por el mercado, Lucy avistó a una figura que reconocería en cualquier lugar: Joseph. Los miró, su rostro cerrado, pero, en lugar de explotar de ira, simplemente dio la espalda y desapareció entre la multitud. Lucy supo,
en ese momento, que el conde había elegido dejarlos en paz. Y así, al pie de las montañas que ahora llamaban hogar, Lucy y Samuel vivieron la vida que siempre desearon. Sencilla, pero llena de significado y mucho amor. Crearon una habitación acogedora con enormes ventanas orientadas al amanecer, el nido perfecto para un gran amor. Porque, para ellos, el verdadero lujo era la libertad de ser quienes eran, juntos.